Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En este momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie les descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Queridísimos hermanos, hoy no me voy a centrar en el Evangelio, a pesar de que voy a decirle que el Evangelio, en resumen, de Juan 2:13 en adelante, en resumen, Jesús es muy celoso con las cosas sagradas. Y la palabra lo presenta molesto porque estaban comerciando con las cosas de la fe. Estaban en el templo vendiendo palomas, tirando la fe a un lado y buscando lo económico. Aquí está el retrato de lo que Jesús piensa de los curas plateros. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? O de los pastores protestantes que roban al pueblo con el diezmo, avaliéndose de la fe. Eso lo repugna a Jesús. Para la muestra un botón. Agarró un rejo y lo sacó corriendo y dijo: mi casa de oración no es para comercializar con la fe. Mi casa de oración no es para yo beneficiarme de los que van al templo de una u otra manera, robarles. No. Mi casa es casa de oración. Por eso la peor desgracia que le puede tocar a un cura es ser platero. Cuando ustedes sean curas, no sean así. Si la gente tiene que saber que el cura come, que el cura necesita, y verá a la gente si lo dejan morir de hambre o no. Y los pastores protestantes que dicen que son pastores y cobran el diezmo, están comercializando con la fe y ya Jesús tiene el rejo listo para darles. Eso no se hace. La fe hacia Dios es algo que se tiene que respetar y tiene que hacerse con libertad. Ustedes lo han visto. Manden a celebrar una misa. ¿Cuánto les cobra el cura? El cura que cobre por una misa no sabe ni dónde está parado. La misa no tiene valor. No, perdón. Mejor para que me entiendan, no me confunda. La misa tiene un valor tan grande que no se puede pagar nunca con dinero. No hay dinero en el mundo para pagar una misa. ¿Cuánto vale una misa? ¿Usted está loco o qué?
La misa no se puede pagar con dinero. Ah, que la gente da una colaboración para ayudar en la iglesia, eso sí. Y el cura que le ponga precio a la misa, está loco. La perideca, loco. Y los hay, ¿no? O a los sacramentos. No. Y el Papa ha hecho hincapié en esto. De modo que tenemos que estar claros. Hoy Jesucristo dice, a eso lo saco a rejo del templo. Aunque estén en el templo, lo saco a rejo y le boto las mesas y le tiro la plata para el suelo. Eso es estiércol del diablo, porque están robando o comercializando con la fe. Eso no se hace. El mismo Jesús dice, preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Y si no, pregúntenmelo a mí. Jamás en mi vida, desde el día en que me ordené, he cobrado una misa, un sacramento. Jamás en mi vida. Y me moriré, y dice San Pablo, ese era mi orgullo. Ah, ¿Dios me ha dejado morir de hambre? No. Más bien me ha dado para que ayude a otros. ¿No lo han visto ustedes? Pero nadie me puede decir en el mundo, y he recorrido el mundo, que les he cobrado por una misa, por un bautizo o por ir a predicar el Evangelio. Y los protestantes se mueren de rabia porque yo no cobro. Entonces dice, el cura se la pasa cobrando. Compruébemelo. ¿En qué parte del mundo? Ahora Jesús promete, preocúpense por el reino del cielo, además viene por añadidura. Y yo lo creo y soy testigo de que es así. Si no, ustedes díganlo ustedes si no es así. Dios me ha bendecido a mí y nunca me he preocupado por eso. Y jamás cobraré nada. Los pastores protestantes quiten el diezmo y se acaban la secta protestante. Viven de robar en el templo. Y Jesús lo va a sacar a rejos. Pero de ahí yo no voy a centrarme hoy en el Evangelio, no voy a la homilía allí, solamente un comentario. Hoy la homilía va a ser ¿por qué en la Iglesia Católica los mandamientos de la ley de Dios no son exactamente igual a lo de Éxodo 20, 1 al 17 que se leyeron en la primera lectura? Los adventistas tienen como norma, la iglesia de nosotros es la iglesia de Cristo, aleluya, gloria al Señor, porque nosotros guardamos los 10 mandamientos al pie de la letra, como está en Éxodo 20, del 1 al 17, porque toda la escritura fue escrito por puño de hombre, aleluya, gloria al Señor, menos 17 versículos, Éxodo 20, del 1 al 17, que fueron escritos por el puño y letra de Dios, que se la dio en las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, aleluya, gloria al Señor. Entonces nosotros somos la iglesia de Cristo porque somos los que guardamos esos 10 mandamientos y entre de esos 10 mandamientos está el sábado y por eso nosotros guardamos el sábado, aleluya, gloria al Señor. Y el católico comienza a temblar y dice, esto yo no lo sabía, yo estaba en la oscuridad, aleluya, gloria al Señor, acabo de ver la luz. Nosotros tenemos en la iglesia católica 10 mandamientos, pero si usted lo compara con Éxodo, los catequistas o los niños de primera comunión, comparen los 10 mandamientos que ven en el catecismo con los 10 mandamientos de Éxodo. Y verán que en algunos coincide y en otros no coincide. ¿Por qué? Y la pregunta de los adventistas, ¿por qué la Iglesia Católica cambió los mandamientos? Si en cumplir los mandamientos, ahí está la perfección, ahí está la salvación. Voy a tratar primero con palabra mía de yo explicárselo y después con la palabra de Dios comprobárselo con capítulo y versículo, y espero que los adventistas o los protestantes que me estén viendo agarren su Biblia y miren, si no está en la Biblia, no me crean. Primero, en el antiguo, por eso se llama antiguo, que ya pasó a ser antiguo porque hay uno nuevo. En el Antiguo Testamento existían las antiguas leyes, los antiguos mandamientos, los antiguos sacerdotes, el antiguo pueblo de Dios, todo antiguo porque comenzó a haber uno nuevo. Con Cristo comienzan las cosas nuevas. En el Antiguo Testamento existían las leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, pero esas leyes llegan hasta Cristo. Y cuando llegan hasta Cristo, entonces comienza el Nuevo Testamento. Exactamente, según la Biblia, dice que esas leyes llegan hasta el día en que Cristo murió. Y que cuando Cristo muere, ahí se parte Antiguo Testamento. Y cuando Cristo resucita, comienza el Nuevo Testamento.
Se lo voy a comprobar con la Biblia. Entonces Jesucristo, si esto es así, ¿en qué vivió Cristo? ¿En la antigua alianza o en la nueva alianza? ¿Cuándo comienza la nueva alianza? Cuando Cristo resucita. ¿Cuándo termina la antigua alianza? Cuando Cristo muere. Entonces, ¿Cristo vivió en qué tiempo? En la antigua alianza. Cuando Él resucita, comienza la nueva alianza, nuevo pacto. Los apóstoles, cuando Cristo estaba vivo, tenían que cumplir la antigua alianza. Por eso ustedes verán que Jesucristo se circuncidó al 8º día de nacido. Pregunto, ¿ustedes los hombres fueron circuncidados al 8º día de nacido? No, porque eso era de la antigua alianza. Hay leyes de la antigua alianza que nosotros no cumplimos, porque eran leyes de la antigua alianza. Y dentro de las leyes de la antigua alianza están los 10 mandamientos, que los protestantes dicen, no, los 10 mandamientos no son de la antigua alianza, son también de la nueva alianza. Pero entonces yo hoy les voy a mostrar con la Biblia, y traje la Biblia Reina Valera, Biblia de los protestantes, para que ustedes comprendan que es así. Los protestantes dicen, es que Cristo no vino a abolir la ley. Y Cristo dijo que todo eso tenía que cumplirse y que fallaría el cielo y la tierra antes de que se cumpliera una tilde de la I, dejara de cumplirse una tilde de la I. Es que Cristo dijo que el que no los cumpliera y no los enseñara sería el más pequeño en el reino de los cielos. Eso es verdad. Pero en la antigua alianza. Y se lo voy a comprobar. Voy a mostrarles el pasaje de las Escrituras que los protestantes dicen que la Iglesia Católica cambió los mandamientos y que eso no está permitido. Y que los mandamientos del Nuevo Testamento, que los mandamientos del Antiguo Testamento eran la ley moral y los diferencia de la ley ceremonial. O sea, ellos dividen la ley en dos partes. Los 10 mandamientos, la ley moral, que Cristo no la tocó. Y las otras leyes, ley ceremonial, otras leyes que había. Pero cuando viene la Biblia a hablar, dice que toda la ley y los profetas tienen un límite. Y eso se refiere a los 10 mandamientos también. ¿Cómo sé yo que se refiere a los 10 mandamientos? Listo. Vamos a ver para que entiendan por qué no fue la iglesia que cambió los mandamientos, fue Cristo. ¿Y dónde dice la Biblia que esos mandamientos llegaban hasta Cristo? San Mateo capítulo 5, versículo 17, habla lo que los adventistas dicen. Yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle su plenitud, su cumplimiento. El que los cumpla será el más grande en el cielo, el que no los cumpla será el más pequeño en el cielo. Fallará el cielo y la tierra antes de que falle algo de la palabra de Dios. ¿Pero a qué se refería? Traje la lupita, para que ustedes descubran que en la Iglesia Católica no nos enseñan mentiras. Y para que ustedes vean el error de los protestantes, especialmente el de los adventistas. Oigan. No penséis que he venido para abrogar la ley. Aleluya, gloria al Señor. Aquí está escrito que Jesús no vino a abolir la ley. ¿Es verdad? Jesucristo no vino a abolir la ley. Pero no queda hasta ahí. Los adventistas hasta ahí llegan y dicen, Cristo no vino a abolir la ley. Pero no siguen. Pongan la lupa a lo que sigue. O los profetas. Habla de la ley y habla de los profetas. O sea, el Antiguo Testamento se centraba en la ley, que eran los 10 mandamientos, y la ley ceremonial, y los profetas. Ahí se centraba todo el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús dijo, yo no vine a abolir el Antiguo Testamento. No vine a abolir la ley y los profetas. A ver, yo quiero que ustedes capten la palabra ley y profetas, porque la vamos a escuchar varias veces. Yo no vine a abolir la ley y los profetas. Y van a ver que dentro de esa ley están los 10 mandamientos.
Yo no vine a abolir la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí está lo que los adventistas no han leído. Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Ya nos está dando un dato. Si Jesucristo hubiese dicho, yo no vine para abolir la ley, tendrían razón los protestantes. Pero Jesús no dice, yo vine a abolir la ley. Dice, yo no vine a abolir la ley, y le agrega un poquito más. Yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla. ¿Estamos claros? Ahora miren la diferencia entre abolirla y cumplirla. Abolirla es que Él diga, bueno, Dios mandó los mandamientos, nadie los cumpla, ya. Hagamos desobediencia, rebeldía civil contra Dios. No, eso sería abolirla. Jesús vino a cumplirla, es otra cosa. Jesús no dijo, no se cumpla, dijo, yo la voy a cumplir por ustedes, porque ustedes no son capaces de cumplirla. Pero cuando yo la ya se cumplió la voluntad de Dios, ya no hay ningún problema. Ya quedamos libres, porque ya cumplimos. Su mamá le dice a sus hijos, a 2 hijos, háganme la tarea. Ustedes me van a lavar los platos y desobediente dice, no le hagamos caso a mamá, vamos a rebelarnos contra mamá, que ella llegue y lave los platos, que ella venga y limpie. Eso sería abolir la ley. El hijo obediente dice, mamá dijo que no nos podíamos ir a jugar hasta que no limpiáramos la casa y no laváramos los platos. Vamos a cumplirlo. Rapidito, vamos a lavar los platos y vamos a limpiarlos. Y después que lavó los platos y limpió la casa, ahora sí, a jugar. Porque no van a abolir la ley, sino que la van a cumplir. Y Jesús dijo, yo no soy un hijo rebelde que va a abolir la ley. Yo soy un hijo obediente que va a cumplir la ley. Pero después que Cristo la cumpla, después que Él la cumpla, entonces ustedes y yo quedamos libres. Ya no tenemos que limpiar porque ya Cristo limpió. Ya no tenemos que lavar los platos porque ya Cristo los lavó. Ya los cumplió. Ahora podemos jugar. ¿Me captaron la idea? Se lo explico con la Biblia. Dale. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ni una tilde, ni una jota faltará de la ley. Pero no termina ahí. No termina. Otra vez, repítalo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Los protestantes no leen ese pedacito. No leen el pedacito que dice hasta que todo se haya cumplido. Ellos dicen, el cielo y la tierra pasará antes de que se cumpla, de que deje de cumplirse la palabra de Dios. Sí, pero la frase que a los católicos nos interesa es la siguiente. Hasta que todo se haya cumplido. O sea, que no se puede dejar de cumplir la ley, los mandatos de Dios, hasta que todo se haya cumplido. ¿Recuerda la palabra de Cristo en la cruz? ¿Cuál fue una de las palabras? Todo está cumplido. Y dice entonces que la ley, todos estaban obligados a estar bajo la ley hasta que se cumpliera. Cuando ya se cumpla, ya no estamos obligados a la ley. Porque ese pedacito es que no leen los adventistas. Hasta que todo se cumpla. Repítalo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahí está la clave. Hasta que todo se haya cumplido. La ley y los profetas no se pueden violar hasta que todo se haya cumplido. Y cuando Cristo está en la cruz dice, todo está cumplido. Entonces,
Después de que Cristo lo cumplió en la cruz, ya nosotros quedamos libres de la ley. Pero señor cura, eso lo está inventando usted. No, eso está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante, de la Biblia Reina Valera. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Adventistas, agarren su Biblia. Protestantes, agarren su Biblia. Léanlo por sus propios ojos. Va. ¿Hasta cuándo llega la ley del Antiguo Testamento? Hasta que Cristo muera. Y se cumple todo. Todo está cumplido. Y dice que estamos obligados a cumplir la ley hasta que todo se cumpla. Romanos 7, capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? ¿Con quién está hablando Pablo? Con los que conocen la ley. ¿Con quién está hablando Pablo? Con los que conocen la ley. No le está hablando a los ignorantes. Está hablando a los que conocen de ley. Los que conocen los 10 mandamientos que Dios le dejó al pueblo de Israel en Éxodo 21 en adelante. A los que conocen de ley, a los que saben que la ley no se puede violar. Les estoy hablando a los que conocen de ley. ¿Qué le va a decir Pablo a los que conocen de ley? Atención, atención, vean que la ley era hasta que Cristo muriera. Y hasta ahí llega. Y de ahí en adelante ya nosotros no tenemos obligación de cumplirla para ser salvos. Pongan cuidado. Que la ley se enseñorea del hombre. Se enseñorea, domina, gobierna y tiene que hacer lo que diga la ley. Se enseñorea. ¿Hay que hacer lo que diga la ley? Entre tanto que éste vive. Entre tanto que éste vive. Y este que vive es Cristo. Mientras Cristo estaba vivo, era la ley del antiguo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley. Puso un ejemplo. La mujer casada está sujeta por la ley. ¿Sí o no? Claro. ¿Está sujeta por la ley? Al marido. Al marido. ¿Hasta cuándo? Mientras éste vive. Ajá, mientras éste vive. ¿Y si muere? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo en su palabra? Que la mujer casada, y esa mujer representa al pueblo de Israel, representa a la iglesia, está sometida a la ley del marido. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese muere. Por eso la ley del Antiguo Testamento, el pueblo estaba sometido a esa ley hasta que Cristo muere. Por eso dice, todo está cumplido. Y por eso pasó a Antiguo Testamento y ahora Nuevo Testamento. Como cuando el marido muere, la mujer dice, ese era mi antiguo marido. Ahora puedo tener mi nuevo marido. ¿Me captaron o no me captaron? Ya puede estrenar. Pero mientras que no muera el marido, no puede estrenar. Y si está con otro, comete adulterio, viola la ley. Jesucristo pone un ejemplo tan sencillo para que la gente lo vea. Y los adventistas no son capaces de verlo. Otra vez, la mujer. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora vamos a ver qué quiso decir Dios con esa palabra. ¿Qué estaba comparando? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón. Cuando el marido estaba vivo. Aquí compara a Cristo, Él es el esposo. Cuando el marido estaba vivo y usted no cumplía la ley del Antiguo Testamento, violaba la ley. Será llamada adúltera. Pero si su marido muriere. Pero si su marido muere. Es libre de esa ley. Repítalo. Es libre de esa ley. Repítalo. Es libre de esa ley. Que lo oigan los adventistas que me están viendo. Es libre de esa ley. Nosotros cuando Cristo muere, somos libres de esa ley. ¿Está escrito o no está escrito? Sí, está escrito. Ahora,
y para que se den cuenta que se está refiriendo a Cristo, óiganlo ustedes mismos de la Biblia. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahí viene. Así también vosotros. El ejemplo es para nosotros, para los católicos, para los cristianos creyentes. Así también vosotros, que lo oigan los adventistas. Es que nadie se lo ha explicado, es que nadie se lo ha predicado. Pero hoy lo está predicando un sacerdote del Altísimo con la Biblia de los protestantes para decirle, jaque mate. Así también ustedes, ¿a qué se refiere? Que el ejemplo que puso de la mujer casada era el pueblo de Israel, que en la antigua alianza estaba sometida a la ley y tenía que cumplirla. Pero cuando Cristo muere, todo está cumplido, entonces ya pasa al Nuevo Testamento, ya esa ley no le obliga. Véanlo, aquí viene el ejemplo otra vez. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿A qué hemos muerto? ¿Otra vez? Habéis muerto a la ley. ¿Se dan cuenta que hemos muerto a la ley? Que ya la ley para nosotros, la ley del Antiguo Testamento para nosotros los cristianos, ya hemos muerto a esa ley. Los adventistas y los judíos todavía no. Pero los cristianos sí. Mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo muere, ahí ya muere la ley. Para que seáis de otro. ¿Escucharon? Atención. Para que seáis de otro. Ya vivimos para otro, para el Cristo resucitado, para el Nuevo Testamento, para el nuevo pacto. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces aquí pone el ejemplo, queridos hermanos, de que hasta que Cristo muere, el que viole esa ley, seguimos con Mateo capítulo 5, versículo ya vamos como en el 18 o 19, hasta que Cristo muere, creo que es el 18, hasta ahí se tiene que cumplir. Y el que no lo cumpla será el más pequeño en el reino de los cielos. Pongan cuidado. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, que quebrante de uno de estos mandamientos antes de que Cristo muera, muy pequeños, por muy pequeño que sea, y así enseñe a los hombres, y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Será el más pequeño en el reino de los cielos. Por eso los apóstoles tenían que guardar el sábado antes de Cristo morir, porque era la ley. Pero después que Cristo muere, ningún adventista en el mundo, y los reto, me puede demostrar que los apóstoles guardaban el sábado. Pablo iba a las sinagogas judías, donde los judíos se reunían el sábado, los judíos, no los cristianos. Y Pablo iba a aprovechar que estaban reunidos y les predicaba. Pero la Biblia nos muestra a los cristianos reunidos el primer día de la semana, domingo. Ya ellos, después de la resurrección, incluso el primer día de la semana, estaban reunidos. Y así lo dice. Así lo dice, por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 19, versículo 26, por ahí. Pongan cuidado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, los discípulos se reunían desde la resurrección de Cristo el domingo, y Cristo viene y se reúne con ellos. Vino Jesús. 26. 8 días después, domingo, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos. Estaban otra vez reunidos domingo. Antes de la muerte de Cristo, usted no verá a los discípulos reunidos el domingo. Los encontrará el sábado, y Cristo el sábado. Porque antes de que Cristo muera en la cruz, el que viole el sábado será el más pequeño en el reino de los cielos, porque estaba en la parte de la ley.
Pero cuando Cristo muere y resucita, ya nunca van a encontrar reto a cualquier adventista en el mundo donde me diga que los cristianos se reunían el domingo. No los judíos. Lean bien. No los judíos. Donde diga que los cristianos. Y los cristianos se reunían, era el primer día de la semana. Y era costumbre. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Era costumbre reunirse los domingos, el primer día de la semana. Ya es costumbre después que Cristo resucita. Escúchenlo. Cada primer día de la semana. No uno, todos los primeros días de la semana. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Se recogía la colecta cada primer día de la semana. ¿Por qué se recogía el domingo y no el sábado? Porque el sábado ya no estaban reunidos los cristianos. ¿Qué iban a recoger? ¿Por qué se reunía el domingo? ¿Sería que Pablo era medio tapado de la cabeza? Los discípulos se reunían el sábado y ahí no recogía la ofrenda. La ofrenda la recogía el domingo cuando la iglesia estaba sola. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Si recogían la ofrenda el domingo, todos los domingos, es porque los cristianos se reunían los domingos. ¿Por qué no la recogían el sábado? Pero antes de morir Cristo, era el sábado. Y los adventistas tienen todas las citas del sábado. Todas del Antiguo Testamento. Pero del Nuevo Testamento no hay ni una donde Cristo mande a guardar el sábado. O donde los apóstoles se reúnan para el culto el día sábado. Ojo, repito, adventistas, Pablo iba los sábados y tenía la costumbre a la sinagoga a debatir con los judíos que estaban reunidos. Los judíos eran otra religión, no eran los cristianos. Bueno, entonces volvemos a Mateo capítulo 5, versículo 19. O si quiere lo leemos desde el 17 para entenderlo completo. Yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle su cumplimiento. El que pasará el cielo y la tierra antes de que se cumpla esto, y el que así lo enseñe será el más pequeño si violan la ley. Escuchen. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en la cruz se cumplió, porque era hasta ahí era la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, antes de que todo se haya cumplido, lo viole o lo enseñe mal, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Antes de que se haya cumplido. Siga. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Antes de que se haya cumplido, no después. Porque os digo que si vuestra justicia... Atención, miren la explicación. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Porque la de nosotros tiene que ser mayor. ¿Cuál era la de los escribas y fariseos? La justicia de los escribas y fariseos era los 10 mandamientos, la ley, los profetas. Esa era la justicia de los fariseos y escribas. Y Jesús dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, si ustedes se quedan, lo estoy traduciendo en castellano, si ustedes se quedan solamente con la ley y los profetas, no entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. Si vuestra justicia no es mayor, o sea, tenemos que ser mejores que los escribas y fariseos. ¿Qué era lo mejorcito de escribas y fariseos? Los 10 mandamientos. La ley y los profetas eran lo mayorcito. Y Jesús dice, no, eso no es lo mejorcito. Ustedes tienen que ser mejor que ellos. Si vuestra justicia, repítalo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si se quedan con la justicia solo de la ley y los profetas,
eso era de los fariseos y los escribas, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Tiene que ser mayor. Y para que sea mayor, entonces, queridos hermanos, ahí viene lo mayor. Lo mayor es que Jesucristo, la ley del Antiguo Testamento, la cumplió y ahora nos deja una ley del Nuevo Testamento. Y es la que tenemos los católicos. Por eso los católicos no tenemos los mandamientos del Antiguo Testamento, sino los mandamientos del Nuevo Testamento. ¿Y por qué se repiten algunos mandamientos del Antiguo? ¿Por qué la Iglesia Católica los toma? Porque Jesucristo los retomó. Los que Jesucristo retomó y los volvió a poner, vuelven a estar. Los que Cristo no retomó, no vuelven a estar. Por ejemplo, van a ver que Jesucristo retomó el no matar. Y por eso en el mandamiento, uno de los mandamientos de nosotros es, no matarás. Jesucristo retomó un mandamiento que decía, no cometerás adulterio. Y por eso nosotros decimos, no cometerás adulterio. Pero Jesucristo añadió uno que no existía en el Antiguo Testamento. Y era, no consentir pensamientos y deseos. Ese no existía. Ustedes leen Éxodo 20, 1 al 17, ese no existe. ¿Y por qué entonces nosotros lo tenemos? ¿Se acuerdan cuál es el 9º mandamiento? Ese es el último, ese es el 10º. ¿El 9º? Ese es el 10º. ¿O estoy pelado yo? Ustedes como que no saben los mandamientos. El 9º es, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Búsquenlo en el Antiguo Testamento a ver si eso existe. En los 10 mandamientos de Éxodo 21. No, eso lo inventó Cristo. Y como lo inventó Cristo, pues tenemos que tenerlo. Ahora me queda comprobarlo. Va, ayúdenme, vamos. Con la misma Biblia Reina Valera, va. Jesucristo es superior, por eso dice, si vuestra justicia no es superior, no entrarán en el reino de los cielos. Con Cristo se cumplió el Antiguo Testamento y viene el Nuevo Testamento con las leyes del Nuevo Testamento, con los mandamientos del Nuevo Testamento. Pongan cuidado, como dice, compara, en el Antiguo Testamento se dijo esto, pero yo les digo, pongan cuidado. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Antiguo Testamento, ustedes lo han escuchado en Éxodo 20, 1 al 17, que se dijo, no matarás. Esa es la ley moral. De los 10 mandamientos, no matarás. Eso estaba en Éxodo 20, del 1 al 17. Ahora vean que Jesucristo viene a agregar una nueva ley. Pongan cuidado. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo. ¿Qué significa? Pero yo les digo. Que en el Antiguo Testamento había una ley y en el Nuevo Testamento, no porque la Iglesia Católica lo haya cambiado, sino porque Cristo lo ha mandado, hay otra. Pero yo les digo. Lean el versículo 27. El no cometerás adulterio estaba en el Antiguo Testamento. Jesucristo lo vuelve a tomar y por eso la Iglesia Católica lo toma. No matarás, Jesucristo lo vuelve a tomar. El no cometerás adulterio, Cristo lo vuelve a tomar. Pero agrega algo más. Pongan cuidado, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese mandamiento es de la ley moral, de los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. Pero yo os digo. Pero yo les digo, Él es superior a Moisés, Él es superior al Antiguo Testamento, pero yo les digo, aquí viene el 9º mandamiento que la Iglesia tuvo que meter, pero no lo metió la Iglesia, lo metió Cristo. Pruebas tengo, capítulos y versículos, véanlo. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No consentirás pensamientos y deseos impuros. ¿Quién lo impuso? Cristo. ¿Estaba en el Antiguo Testamento? No. Entonces la Iglesia Católica no inventó nada, lo inventó Cristo. Ojo, y para Cristo la ley no era como dicen los protestantes, solamente la ley moral es una y la ley ceremonial es otra, aleluya, gloria al Señor. En la ley ceremonial Cristo la destruyó y llegó hasta Cristo, pero la ley moral no. No, Cristo no andaba con eso. Y por eso cuando Él cambia del Antiguo al Nuevo Testamento, Él cumple toda la ley y por eso Él cumple la ley ceremonial.
La circuncisión era una ley ceremonial. La presentación en el templo era una ley ceremonial. Y por eso Cristo cumple la moral y la ceremonial. Y por eso cuando Cristo se muestra como Señor por encima de Moisés, se dijo en el Antiguo Testamento a los padres: no matarás, pero yo les digo. Se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo. Esos dos eran mandamientos de la ley moral. Pero luego no diferencia la ceremonial. Viene la ceremonial. Versículo 33. Vean la ceremonial. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Otra. Habéis oído que se dijo a los antiguos. Vean que no es moral esta, es ceremonial. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso ya lo metemos en el Nuevo Testamento. Lea el 38, a ver. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa era ceremonial, ese no está en los 10 mandamientos. Se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Entonces Jesucristo no solamente tocó la ley ceremonial, sino también tocó la ley moral. Y ustedes pueden leer todas las leyes que tocó ahí. Yo solamente le pongo ese ejemplo, pero ahí sigue. Y ustedes verán entonces que Jesucristo propone un nuevo estilo. Pero ojo, ¿se acuerdan cuál es la ley que dice los protestantes que Cristo no cambió nada, que no llegaron hasta Cristo, que nos siguen completamente? Volvemos a Mateo 5, 17. ¿Se acuerdan que yo les dije que prestaran atención porque la íbamos a retomar? Escúchenla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿A dónde vamos a centrar la atención? La ley y los profetas. Para los adventistas, la ley y los profetas significa los 10 mandamientos que no llegan hasta Cristo, sino que hay que cumplirlos incluso cuando estén en el cielo. Y porque Cristo dijo: yo no vine a abolir la ley y los profetas. Pero ¿qué tal que yo le muestre a los adventistas que esa ley y los profetas que Cristo no vino a abolir tienen un fin, un final, un límite? Hasta aquí llegan. ¿Cuántos me están viendo ahorita en vivo? 1624. De esos 1624, 24 son adventistas, protestantes. Agarren la Biblia, agarren la Biblia. Le voy a comprobar con capítulo y versículo de la Biblia, Reina Valera, que esa ley y los profetas, porque dice Jesús: yo no vine a abolir la ley y los profetas. Pero le voy a mostrar que esa ley y los profetas tienen un límite, llegan hasta. ¿Y ustedes lo van a ver? Está escrito que la ley y los profetas, Lucas 16, 16, llega ¿hasta dónde? Escuchemos. Si no está en la Biblia, no me crean. Porque los protestantes dicen: no, después de Cristo también la ley y los profetas es el distintivo de la iglesia de Cristo. No, mentira, la ley y los profetas tenían fin, llegaban hasta un límite. Vamos a ver. La ley y los profetas. Adventistas que me escuchan y católicos, oigan otra vez. La ley y los profetas. Yo no vine a abolir la ley y los profetas. O sea, los 10 mandamientos están metidos ahí, ¿sí o no? Claro, la ley y los profetas: no matarás, pero yo les digo. No cometerás adulterio, pero yo les digo. Esa es la ley y los profetas. Esa ley y los profetas, ¿hasta cuándo llegan? Otra vez. La ley y los profetas. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom, para que vean lo equivocado que están los protestantes. ¡Véanlo! ¿Hasta cuándo llega? Otra vez. La ley y los profetas. Ahí viene, ahí viene. Eran hasta Juan. ¿Otra vez? La ley y los profetas. ¿Hasta cuándo eran? Eran hasta Juan. ¿Y después de Juan? ¿Otra vez? La ley y los profetas eran hasta Juan. Le voy a tomar una foto para mandárselos a los adventistas. Una foto para tomársela a los adventistas. La ley y los profetas eran hasta Juan. Tenían un límite, un final.
Le voy a tomar la foto para empezar. De la Biblia Reina Valera. Si no está en la Biblia, no me crea. Pero si está en la Biblia, para decirle a los adventistas, jaque mate, te engañaron. Te engañaron. Se burlaron de ti por no conocer las Escrituras. Vean, un retrato, la foto. La ley y los profetas ¿Hasta cuándo eran? eran hasta Juan. ¡Pácata! Tome, adventista. ¿Ustedes por qué siguen en esa ley y los profetas? ¿Por qué? ¿Por qué? Si aquí dice Cristo que eran hasta Juan, lo dice Jesucristo, tu Señor, tu Dios, no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica solamente repite lo que dice Jesucristo. Jesucristo dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y viene el pastor adventista y dice, aleluya, gloria al Señor. Elena de White, porque los fundadores de los adventistas es Elena de White. Elena de White dice que no, que los ley y los profetas no llegan hasta Juan, pero Jesús dijo que llegaban hasta Juan. Pero es que mi pastor dice que no. A Petronilo le patina y coco, le patina y coco. Vaya, créanle a su pastor. Eso se llama ser creyón. El que le cree a Cristo es creyente. Pero vean ustedes lo más importante. Que aquellas personas que están apegadas a la ley, que llegaba hasta Juan, están metidos en una maldición. Así declaro. Gálatas 3:10, porque a mí me gustan las pruebas. Están bajo maldición. Me gustan las pruebas. El gato es blanco. Tengo los pelos del gato en la mano. Me pueden maldecir, me pueden mentar la madre, me pueden insultar, pero ningún protestante en el mundo me puede refutar. Pruebas tengo. ¿Por qué los protestantes me odian? Porque les canto la verdad con pruebas, con la Biblia de ellos. Si no fuera así, los protestantes en vez de maldecirme, vendrían, vamos a hablar. ¿Cuántas veces le he pedido a los protestantes aquí en la Florida que vengan a hablar conmigo y que los reúno la gente en la plaza y que vengan y expongan las verdades en la plaza? ¿Por qué no lo hacen? Porque el mono sabe en qué ramo se trepa. Porque saben que conmigo no van a jugar. Porque saben que conozco las Escrituras. Vean cómo dice la Biblia, esos adventistas y esos judíos que se aferran a la ley y los profetas están bajo maldición. ¿Que no está en la Biblia? Va, la lupa. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Están bajo maldición. ¿Qué significa obras de la ley? Que tienen que obrar, cumplir la ley para ser salvos, como dicen los adventistas. Están bajo maldición. ¿Y por qué bajo maldición? Sencillo. Dice Gálatas 2:21. ¿Por qué están bajo maldición? No desecho la gracia de Dios. Yo, como católico, no desecho la gracia de Dios. Los adventistas y los judíos sí la desechan. Pues si por la ley fuese la justicia, si por la ley pudiésemos ser santos, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros íbamos a ser salvos por la ley, que me expliquen algunos adventistas, ¿para qué murió Cristo? Si ya estábamos salvos por la ley. Eso lo dice Pablo en Gálatas 2:21. Si la ley nos hacía justos, que alguien me explique, ¿para qué murió Cristo? Pero si por la ley no podíamos ser justos y estábamos bajo maldición, entonces Cristo murió ¿para qué? Para salvarnos. ¿De qué nos salva Cristo? De la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Escúchenlo, lea el 10 y el 11 para que vean. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Adventista, advertencia. Y por la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno, ni los adventistas ni los judíos se justifican delante de Dios por cumplir la ley. Eso es mentira, ese es engaño del diablo.